Este ejercicio, que fue el que habíamos mandado para casa, habíamos dicho que teníamos que tener un ángulo, habíamos marcado este ángulo de aquí como un ángulo de 30 grados, que recordamos, en el esquema nunca ponemos los datos, simplemente voy a poner que tengo un ángulo ahí. Aquí ahora me voy a poner aquí datos y el primer dato va a ser el ángulo de 30 grados que tenemos para medianos. Bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Aquí, como yo lo que tengo es un movimiento circular, ¿vale? Yo sé que van a existir una serie de fuerzas en ese punto, ¿vale? Y en ese punto, esa serie de fuerzas, si yo me las saco de ese esquema, yo lo que tendría sería un origen con un ángulo de 30 grados, una masa con respecto a la horizontal, un ángulo de 30 grados, ¿vale? Y las fuerzas que yo tengo aquí serían, por un lado, como tengo una masa, aquí tendríamos un peso. Como tengo una cuerda, aquí tendría una tensión. Y como estoy en un movimiento circular, perpendicularmente al movimiento circular, es decir, trazando, si quieres, una recta, ¿vale? Trazando una recta que me tire, trazando esta recta que me tira, o que me proyecta el radio, una fuerza que hemos llamado fuerza centrípeta, y yo ahora lo que tengo son tres vectores libres, ¿de acuerdo? Que puedo perfectamente gestionar. El objeto. ¿Esa masa sigue dando vueltas de forma constante e infinita? Sí. Respuesta rápida, sí, porque no se rompe la cuerda, no sale volando. Por lo tanto, ¿hay movimiento de traslación del objeto? No, hay movimiento de rotación. Por lo tanto, el sumatorio de todas las fuerzas es 0. Y si el sumatorio de todas las fuerzas es 0, yo lo que tendré que ver es que estas fuerzas que yo antes, simplemente con el esquema viendo, las podría calcular, ¿vale? Porque sabía una que iba en contra, otra que iba a favor, ¿vale? Y eso lo sabía porque colocaba unos ejes. Pues yo lo voy a hacer ahora. Es algo tan sencillo como colocarme mis ejes. Yo voy a colocar unos ejes donde, en el punto de aplicación de todas las fuerzas, que es ese objeto que tengo ahí, ahí voy a colocar mis ejes. Y con esos ejes yo ya puedo, o bien por descomposición factorial, o bien por coordenadas cartesianas, calcular el vector resultante. Bien, como lo de la descomposición factorial, a estos niveles yo lo veo ridículo, sinceramente. Lo voy a hacer con coordenadas cartesianas, ¿vale? Y es tan sencillo, o sea, ya verás cómo lo vas a entender. Es más, esto, quédatelo grabadito, aparte de que se vaya a grabar un vídeo y todas estas mariconadas que hago yo, ¿vale?
Quédatelo muy grabado porque en Física 2, en el segundo cuatrimestre, cuando empieces con campo eléctrico vas a tener que calcular el campo generado por varias cargas en un determinado lugar geométrico, y si lo haces de forma vectorial te va a salir cagando leches. Porque tú lo que vas a hacer va a ser simplemente coger y decir, vale, tengo un triángulo equilátero y quiero calcular el campo generado por dos cargas que están en sus vértices sobre el otro vértice. Típico ejercicio segundo de bachillerato, ¿vale? Que lo hacéis descomponiendo y por carácter vectorial sale mucho más rápido. Yo creo que se más o menos lo que dices. Yo creo que me enseñaron a hacerlo, que era arriba poniendo pues, lo que se movía en el eje Y y en el eje J y dividiendo en tres módulos. No, mira. Lo primero que voy a hacer va a ser colocar un eje de coordenadas cartesianas, ¿de acuerdo? Voy a tratar de esperar que ponga otro color al eje, para que se vea más claro, ¿vale? Uy, perdón. Vamos a ver un color así verde palo, ese va a ser mi color de eje, ¿vale? Mi eje de coordenadas cartesianas, que va a venir así. Ese sería mi eje. Yo tengo aquí mi eje horizontal, mi eje X, en coordenadas cartesianas es el vector Y, aquí tengo mi eje Y, ¿vale? Que en coordenadas cartesianas es el vector. Yo conozco, sé cuánto vale este ángulo de aquí. Ese ángulo. ¿Vale? Bien. Entonces, vectorialmente hablando, tenemos que, como el sistema se mantiene en equilibrio, el sumatorio de todas las fuerzas que están presentes en ese punto, vectorialmente hablando, tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, las fuerzas que yo tengo presentes, que son la tensión de la cuerda más el peso del cuerpo más la fuerza centrípeta, todo esto tiene que ser igual a 0. ¿Vale? Si te das cuenta, ni estoy sumando ni restando fuerzas. Ahora, para trabajar con coordenadas cartesianas, nosotros lo que vamos a hacer es tomar como referencia el eje horizontal positivo. Entonces, vamos a medir todos los ángulos de todas las fuerzas con respecto a ese eje, ¿vale?, horizontal positivo. Tomo como referencia a esta parte del eje, ¿de acuerdo? Esa sería mi referencia. ¿Vale? Y ahora mismo, como sé cuánto vale el ángulo θ, está claro que sé qué ángulo forma la fuerza centrípeta con ese eje. Ojo, ¿cómo se miden los ángulos? En sentido antihorario. Es decir, yo voy a medir los ángulos en sentido antihorario. Voy a hacer una medición angular en sentido antihorario. ¿Vale? Bueno, pues esa medición angular que yo voy a hacer en sentido antihorario me dice que el ángulo de la fuerza centrípeta sería igual a 360 menos θ, ¿vale? Porque daría toda esta vuelta. O sea, 360 menos 30 son 330 grados. Bueno, perfecto. Oye, y el ángulo que forma el peso también lo sé porque cae justo en uno de los ejes, con lo cual sé que es el de 270.
¿vale? Y el ángulo que forma la tensión también lo sé, porque si este ángulo vale teta, este también vale teta, por simetrías, ¿vale? Por lo tanto, por la tensión tengo 90, bueno, 180 si quieres, menos 30, ¿vale? Y 180 menos 30, ¿cuánto es? 150. ¿Vale? Pues yo sé, por coordenadas cartesianas, que si yo aplico el concepto de número polar de un número complejo, el número polar, o sea, la forma polar de un número complejo, sé que es R alfa o R teta, como quieras, ¿vale? R alfa o R teta. R es el módulo y teta es el argumento. Por lo tanto, ¿yo podría expresar todos estos vectores en forma polar? Sí. Claro. ¿Cuál es el módulo de la fuerza centrípeta? El módulo de la fuerza centrípeta es la fuerza centrípeta en módulo es igual a la masa por la velocidad al cuadrado partido por el radio de giro. ¿Cierto? Sí. ¿Cuál es el módulo del peso de un cuerpo? Pues el módulo del peso de un cuerpo es la masa por la gravedad. ¿Cuál es el módulo de la tensión? Pues el módulo de la tensión valga, la tensión. ¿Cómo puedo expresar la fuerza centrípeta en forma polar? Pues sería la masa por la velocidad al cuadrado partido por el radio y con un argumento de 330 grados. ¿Cómo puedo expresar el peso en forma polar? Pues la masa por la gravedad por un argumento de 270 grados. ¿Cómo puedo expresar la tensión en forma polar? Pues la tensión con un argumento de 150 grados. Ahora bien, yo sé que todo número complejo en forma polar tiene una forma que se llama forma trigonométrica. Y la forma trigonométrica de un complejo es R por el coseno de alfa más I seno de alfa. Y el eje imaginario, X, el eje real. Si yo eso lo voy aquí a mis ejes, el coseno siempre corresponderá, en este caso, con el coseno corresponderá con el eje X o vector Y, por lo tanto yo puedo expresar esta forma polar como en forma cartesiana como R que multiplica al coseno de teta vector Y más el seno de teta vector J. De manera que aplicando esta forma cartesiana de los vectores y el principio de superposición, que el principio de superposición lo que nos viene a decir es que si tú tienes vectores en forma polar, súmalos, ¿vale? Y suma componente a componente realmente, suma todas las i's y todas las jotas. Que ya, si los tienes puestos en forma cartesiana, no te preocupes que si se tienen que restar, se van a restar ellos solos. ¿Entiendes lo que quiero decir? Entonces, fíjate, la tensión por el coseno de 150 más la masa por la gravedad por el coseno de 270 más la masa por la velocidad al cuadrado partido por el radio por el coseno de 330 vector y, ¿vale? Porque estos serían todos cosenos. Más la tensión por el seno de 150 más más la masa por la gravedad por el seno de 270 más la masa por la velocidad al cuadrado partido por el radio de giro por el seno de 330 vector J tiene que ser igual al vector 0i más 0j. Ya tienes resuelto el problema. ¿Y por qué tiene que ser igual a 0? Pues porque el sistema se encuentra en equilibrio. Entonces, acuérdate que la aceleración es un vector. Y si yo tengo que el sumatorio vectorial de todos los vectores tiene que ser igual al vector
vector nulo, o sea, tiene que ser, si los módulos es igual a 0, el vector que nosotros tenemos es nulo, ¿vale? Entonces sería igual a 0 y más 0. Y ahora, antes de hacer ningún cálculo, fíjate, antes de hacer ningún cálculo yo voy a hacer esto. Oye, el coseno de 270 es 0. De momento se va al carajo. Oye, el seno de 270 es menos 1. O sea, ojo, el coseno de 150 yo sé cuánto vale. Que es menos raíz de 3 partido por 2. Porque es el coseno de 30, pero cambiado de signo. ¿Vale? El coseno de 330 también sé cuánto vale. Que es raíz de 3 partido por 2 positivo. Entonces, me queda, mira, raíz de 3 partido por 2 que multiplica a la masa por la velocidad al cuadrado partido por el radio de giro menos la tensión, esto tiene que ser igual a 0, ¿vale? Y por otro lado, porque las componentes Y tienen que ser 0, y las componentes J tienen que ser 0. Y por otro lado tenemos, ¿cuánto vale el seno de 150? El seno de 150 vale 1 medio. Pues es el seno de 30. ¿Para física no hace calculadora? Sí, en principio te deben dejar calculadora, pero estas cosas no hace falta que las hagas con calculadora. Y yo lo sé, no voy a poner. Claro, el problema es que tienes que traerte de bachillerato esto bien preparado. ¿Entiendes? Entonces, yo el seno de 150 sé que vale 1 medio. Entonces yo aquí lo que tendría sería, mira, 1 medio de la tensión menos la masa por la gravedad. ¿Cuánto vale el seno de 330? Menos 1 medio, porque va hacia abajo, menos 1 medio de la masa por la velocidad al cuadrado partido por R, tiene que ser igual a 0. Un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, la velocidad de giro, ¿vale? La velocidad de giro y la tensión, que me permite resolver cualquier problema que tengas de esto. ¿Vale? Esto, si te lo hubieran explicado el año pasado, en el segundo bachillerato hubieras resuelto todos los problemas de campo eléctrico. Porque para sacar el campo eléctrico en un punto determinado, tú haces esto, sacas el campo eléctrico y luego acuérdate que te decía, calcúlame el potencial necesario para trasladar una carga de un sitio a otro. Calculas el campo en un sitio, calculas el campo en otro, potencial de carga, o sea, el campo es igual el potencial es igual a la carga por el radio, por la distancia. Ya está. Todos los problemas de satélites. Todos los problemas de satélites, tengo un satélite que gira en una órbita geoestacionaria de tal no sé qué, todos. Todos los problemas de satélites, todos los problemas de velocidad de escape. ¿Vale? Entonces, con este sistema de trabajo en cuanto a vectores en 2 dimensiones, porque en 3 dimensiones no se pueden utilizar estas coordenadas cartesianas, sino que se utilizan las coordenadas cilíndricas, y lo que tenemos es una cosa que se llaman vectores, cosenos directores. Todo esto que te estoy contando, ¿vale? De los cosenos directores, lo vas a ver en cálculo 2. En cálculo 2, al principio de la asignatura, hay una parte que se refiere a curvas cónicas, a curvas y a cónicas. Y en las curvas te hablan de coordenadas cilíndricas, coordenadas polares, ¿vale? Entonces las coordenadas cilíndricas son las que se producen en 3 dimensiones y los vectores se generan con cosenos directores. Que en realidad es esto. En realidad es que si tú tienes un sistema de referencia en R3 y tienes un vector cualquiera dibujado en R3, por ejemplo, tienes este vector va a tener una proyección sobre este eje, va a tener una proyección sobre este eje y va a tener una proyección sobre este eje. ¿Vale? Y este es un coseno director, este es otro coseno director, este es otro coseno director. ¿Vale? Pero que eso es para cálculo 2, porque luego sí que tendrás que trabajar con ese tipo de coordenadas. ¿Vale? ¿Lo hemos entendido?
Sí. Entonces, hemos entendido ya cómo funcionan estos vectores. ¿Vale? Pues ahora ya sí que lo puedes intentar hacer. ¿Vale? Vale.